Mira, el supercargador sonaba como una solución perfecta. Potencia instantánea, cero drama y adiós al lag. Pero en la vida real terminó siendo un fiasco, por una razón bastante simple. Para darte aire, primero te cobra potencia. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que el turbocompresor, con todos sus defectos, sigue siendo el favorito. Y en este video te voy a explicar por qué. A ver, pongámonos en contexto. La industria automotriz lleva años obsesionado con lo mismo: bajar consumos, bajar emisiones y mantener sensación de potencia. Y ahí aparece la palabra mágica: downsizing, es decir, motores pequeños que se sienten como motores grandes. Pero el principal problema es que al motor pequeño le cuesta respirar cuando le pides potencia. Y en esa guerra del turbocompresor versus el supercargador, el mercado ya eligió. Y sí, el turbocompresor ganó la pelea, y por un detalle bastante clave: recicla energía. Usa el flujo de gases de escape para mover una turbina, que a su vez mueve un compresor que aspira aire y lo comprime. Es decir, que está reciclando los gases de escape. No le está pidiendo al motor que haga algo extra. Está aprovechando los desechos. Y esto es importante porque esa energía utilizada por el turbocompresor de todas maneras se iba a desperdiciar hacia el ambiente a través del tubo de escape. Ahora, al contrario, el supercargador no recicla. Utiliza el motor. Se alimenta de él. Es un compresor mecánico que funciona a través de correas, cadenas o engranajes desde el cigüeñal del motor. Es básicamente un parásito mecánico que utiliza potencia para generar potencia. Y ahí es donde se empieza a romper el encanto, ya que para que un supercargador funcione bien, necesitas de un motor de alta cilindrada. Y la tendencia de hoy en día es fabricar motores de bajas cilindradas para ahorrar combustible, gases, etc. Y si te preguntas, ¿da potencia? Claro que la da, y da algo más que la gente ama: respuesta inmediata. El supercargador brilla en la sensación de aceleración, torque temprano, lineal y sin esperar nada. En autos grandes con motores V6 o V8, esta sensación es adictiva, y más adelante en el video te explicaré por qué esta virtud tan buena que tiene el supercargador se vuelve una desventaja en motores más pequeños. Porque aquí está la apuesta del mercado: motores con baja cilindrada con turbo y cada vez más electrificación a su alrededor, normas más estrictas, ciclos de homologación y consumidores que quieren potencia con bajo consumo de combustible. Y honestamente, el supercargador no juega bien en esta mesa cuando cada gramo de CO2 y cada litro de combustible cuentan. En cambio, el turbocompresor se vende como más inteligente, aunque también tiene su lado oscuro. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Es que la mayoría de la gente odia el turbocompresor por su lag. El lag es el tiempo que tarda un turbo en alcanzar la velocidad suficiente para generar presión cuando pisas el acelerador, pero aún así sigue reinando. Y ahora vamos a desmarcar el mito: ¿el supercargador solamente sirve para disminuir el lag? ¿O no? Y sí, es cierto que su gran superpoder es que tiene una respuesta inmediata en el motor, pero en realidad un supercargador hoy en día no es la solución al lag. Años atrás, cuando el turbocompresor era torpe y no estaba bien refinado, no existían tecnologías tan precisas como hoy en día, y ahí es cuando el supercargador era una salida fácil, compresión rápida y respuesta instantánea. Pero la tecnología del turbocompresor evolucionó a un punto donde el supercargador ya no es la primera opción. Entonces, ¿qué inventos reducen el lag sin un supercargador? Turbos gemelos, turbos secuenciales, turbos más pequeños de baja inercia, mejores rodamientos y geometría variable en ciertos motores. También la gestión electrónica, mejor control de válvulas, wastegate, mejor estrategia de mezcla y encendido, y hasta cajas de cambios que mantienen el motor en zona útil. O sea, ya no dependes de un compresor mecánico para tapar ese hueco. Hay bastantes inventos hoy en día. Y ahí es cuando el supercargador comienza a parecer caro para lo que aporta. Y aquí viene el golpe duro que repercute en la billetera. El supercargador siempre está consumiendo potencia, lo necesites o no lo necesites. Está conectado directamente al cigüeñal, algo así como activar el aire acondicionado. Pero el supercargador está siempre conectado y siempre funcionando. El motor siempre carga esta pesada mochila, aunque no necesite nada de ella. En un motor grande, el supercargador pasa prácticamente desapercibido porque sobra potencia bruta, pero en un motor pequeño ese impuesto se nota como consumo, temperatura y carga extra en todo el sistema. Y la industria hoy en día vive con la calculadora en la mano, no con la pasión que había antes. Mientras tanto, el turbo tiene otra ventaja: su costo-beneficio en el mundo real es brutal. Con un solo conjunto de turbocompresor más intercooler más control, le sacas mucho torque a un motor pequeño y lo haces manejable en ciudad. Y sí, se puede calentar más, puede complicarse la lubricación y la gestión térmica, pero la balanza suele seguir a su favor, porque cuando el objetivo es eficiencia con potencia decente, el turbocompresor calza perfecto. Pero hoy en día hay un tercer competidor que está entrando con bastante potencia, literalmente. Estamos hablando del e-turbo o turbo eléctrico. ¿Y por qué hoy en día se apostaría más por un turbo eléctrico antes que un supercargador?
supercargador? Porque el iTurbo hace exactamente lo que hace un supercargador, la respuesta inmediata, y al mismo tiempo no genera el consumo de un supercargador. Funciona solo cuando es necesario, ya que no está conectado ni a gases de escape ni al cigüeñal, lo hace eléctricamente. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque reduces el lag sin pagar el impuesto mecánico constante del supercargador. Es una solución bastante eficiente, y encima el iTurbo encaja perfecto con la tendencia del mercado. Híbridos ligeros de 48 voltios y sistemas electrónicos más capaces. No necesitas un compresor arrastrado por correa todo el tiempo, solo lo ayudas cuando hace falta. Esto suena pequeño, pero cambia todo: eficiencias, emisiones y sensaciones. Y de paso te abre la puerta a estrategias más finas de control, como mantener presión en transiciones sin castigar tanto el consumo. Ya, pero el supercargador es bastante confiable, ¿no? Sí y no. Es mecánicamente directo, pero implica correas, tensores, poleas, rodamientos, calor y una instalación complicada en el vano motor. Además, cuando subes presión, también subes temperatura, y ahí el intercooler y el control de detonación se vuelven protagonistas. O sea, no es solo poner un supercargador y listo, porque la realidad mecánica no perdona. Ahora, ojo, el supercargador sigue teniendo su nicho. En motores de alta cilindrada, donde el cliente quiere sensación inmediata, sonido, linealidad, potencia, presencia y drama, y en aplicaciones específicas, es una herramienta perfecta para llenar torque desde bajas revoluciones sin esperar nada. Pero la tendencia del mercado masivo apunta a baja cilindrada, turbos pequeños y electrificación ligera, y ahí el supercargador pierde por economía de sistema, no por falta de encanto. Además, el turbocompresor se adaptó al argumento más fuerte del mercado: menos cilindrada y el mismo empuje. Con buen torque a bajas vueltas, puedes usar relaciones largas, bajar las RPMs en crucero y mejorar el consumo, aunque a veces el motor termina trabajando con más carga y más calor, pero los fabricantes lo prefieren porque los números de eficiencia y emisiones quedan mejor. ¿Suena feo? Sí, pero así es la industria automotriz. Entonces, rebobinando, ¿por qué el turbocompresor sigue siendo el favorito? Porque recicla eficiencia y porque escala bien con motores pequeños, no depende directamente del cigüeñal para producir presión, y eso a nivel de eficiencia es oro. El supercargador, en cambio, siempre te pasa la cuenta en el mismo lugar: la potencia absorbida, consumo y calor. Y cuando la industria está obsesionada con la eficiencia, eso lo deja en desventaja. Y el tema del turbo lag, que era el gran argumento a favor de los supercargadores, hoy ya no es una sentencia. Hay turbos gemelos, turbos secuenciales, geometría variable y en ciertos casos mejores materiales y control electrónicos más inteligentes. Y si encima le sumas el apoyo eléctrico, el lag se vuelve cada vez más manejable, sin colgarte al motor como un parásito. Por eso es que el supercargador suena bien, pero vende poco. Al final, el fiasco del supercargador no es que sea malo, es que llegó a un mercado que ya no premia lo que hace mejor, premia la eficiencia, emisiones bajas y soluciones escalables en motores pequeños. Y el turbo, con todo y su lag, aprendió a jugar ese juego, y además ahora se electrifica para borrar su mayor defecto. Y ahora que llegaste al final del video, te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Un supercargador con todos los gastos que implica o el eficiente turbocompresor con su pequeñito defecto del turbo lag? Coméntalo, y si quieres aprender más sobre los turbos compresores, te dejo este video. Y no olvides seguirme para más mecánica automotriz.